el nombre del el Colorado. Lo otro es... Gustavo, Carlos Arturo Rueda, perdón, ¿qué nexos tenía con Santander, con Bucaramanga? ¿La esposa? Él era costarricense, pero él iba mucho a Bucaramanga y tenía ya medio familia. ¿No sabes por qué? No, no sé la razón. No sé la razón. Pero Carlos Arturo Rueda fue el decano del periodismo deportivo en Colombia. Tenía una voz magnífica, una imaginación muy grande y una capacidad de convencimiento con sus palabras que hacía que los que oíamos la vuelta por radio la estábamos viendo. En esa época, aparte de Carlos Arturo, hubo otros grandes locutores como Pastor Londoño, de Todelar, Alberto Piedradita Pacheco de RCN, Perdón Moché, a ver a quién más recuerdo, Armando Moncada Campuzano. Y Armando Moncada Campuzano la acompañó a la Vuelta de la Juventud Mexicana y fue la primera vez que Colombia exportó una tecnología que fue puramente colombiana, la de los transmóviles. Eso no existía ni en Europa ni en los Estados Unidos. En Colombia se montaron los transmisores en unas camionetas cerradas desde las cuales se transmitían los transmóviles. Colombia mandó transmóviles a Europa, mandó transmóviles a México. Me acuerdo del transmóvil Veracruz, porque la Vuelta a México salía de Veracruz con Armando Moncada Campuzano, y Alberto Piedradita transmitía desde los transmóviles de RCN. Carlos Arturo comenzó en RCN y después pasó a Caracol, pero siempre fue el mejor de todos. Ahora, hubo grandes comentaristas deportivos. Julio Rastilla Brica, que llegó a Colombia como corredor, se convirtió en entrenador y después en comentarista deportivo. Y yo creo que voy a tratar de colocar ese audio del que le hablaba yo al doctor Jorge Felipe, porque realmente es apasionante oír cómo eran las transmisiones. En un segundo voy a seguirlo buscando si usted quiere. Es el de Crónica Historia Vuelta a Colombia. No sé cómo está titulado, no recuerdo. Espere. Pero para cerrar Gustavo, los dos que me enviaste yo se los mandé a Cristina, que son Crónica Historia Vuelta a Colombia y Rafael Antonio Niño, el ciclista que más veces... Entonces es el otro, en el que hay una narración de Perdón Moché y de Arrastía, que le muestra a uno el entusiasmo y el valor que tenía el ciclismo antes. Ni la guerra consiguió disminuir la pasión por la bicicleta. Quizás es la frase más importante para el nacimiento de la Vuelta a Colombia. En 1948, una época de violentas protestas, desórdenes y represión en la capital de Colombia, el Bogotazo, la bicicleta era para el país la opción para dejar atrás los problemas. Fue gracias al gusto por el caballito de acero que se organizó la primera edición de la Vuelta a Colombia en 1951. Participaron 35 deportistas que tomaron partida en la Avenida Jiménez para cubrir 1.254 kilómetros divididos en 10 etapas. Los pioneros de la Vuelta a Colombia fueron Donald Raskin, patrocinador que generó un movimiento en torno a su idea de hacer la primera vuelta en bicicleta del país. Efraín Forero, ciclista que hizo el recorrido del terreno de Manizales a Bogotá. El costo de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta ascendió a 7.000 pesos, de los cuales 6.500 invirtieron en hoteles. Los más caros fueron los de Manizales y Cali. El primer vencedor fue uno de sus gestores. El ciclista Efraín Forero, más conocido como el Zipa, hizo 45 horas, 23 minutos y 8 segundos en la cobertura de 10 etapas, de las que ganó 7. A nivel social, la Vuelta a Colombia ha significado la unión de la parte rural del país a las ciudades, a raíz de la aparición de los medios de comunicación, especialmente la radio, que ha venido acompañando el evento desde su creación en 1951.
A nivel económico, sirvió en cierta forma para el desarrollo del país. Muchas de las rutas que iban marcando el ciclismo sirvieron para que las autoridades locales y regionales les prestaran más atención y las arreglaran. Además, en la llegada los ciclistas eran recibidos con fiesta, ferias o bazares que movían la economía tanto regional como local. La Vuelta a Colombia es considerada una de las principales plataformas para los corredores jóvenes que quieren triunfar en las tres grandes del ciclismo mundial. En la última década, la competencia se ha convertido en foco de grandes equipos, donde los nuevos talentos ponen sus esperanzas para lograr ser figuras del ciclismo mundial. Bueno ese video, pero creo que tiene una falla y es que no le hace honor a quienes realmente hicieron la Vuelta a Colombia. La iniciativa de Donald Raskin, de Efraín Forero y de Guillermo Peñalosa surtió efecto porque los periodistas del tiempo se interesaron en el tema y convencieron a los dueños del periódico que organizara la primera Vuelta a Colombia. Se le debe fundamentalmente al periódico El Tiempo. No sé si usted recuerda algo sobre eso, doctor Antonio. Sí, no, por supuesto, e inclusive también para hacer una actuación a nivel de periodismo de don Germán Castro Caicedo, que también hizo una serie de artículos muy interesantes sobre el ciclismo. Eso para destacarlo también. Los dos estuvimos vacunados por el mismo, por Sí, la misma fiebre. Los dos de Zipaquirá, hinchas de Forero. Los indomables Zipa, mejor dicho. Eso marcó a los niños de Zipaquirá. Sí, sí. Yo veía cuando ganó Egan Bernal, repetí lo que yo viví cuando tenía 8 años y llegó Efraín siendo campeón de la primera Vuelta a Colombia. Es que, pero no solo para los de Zipaquirá, para usted, para el doctor Jorge Felipe, todos éramos unos enloquecidos por el ciclismo. Mire, doctor Gustavo, yo quiero participar de esta experiencia. Usted hace un rato comentó, algunos dicen que el ciclismo está en decadencia, que no mueve multitudes, que no despierta entusiasmo, en fin. Yo le quiero decir que cuando yo trabajaba en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, a media cuadra, en el Parque García Rovira, iniciaban las etapas y yo, por estar con la toga cumpliendo con mi deber, me privaba, no podía asistir a esas salidas, pero tuve una gran oportunidad, me desquité, gracias a Dios, hace un mes pude estar en sitio privilegiado en los nacionales de ruta, en nuestra ciudad bonita de Bucaramanga. Y la verdad, el entusiasmo era apoteósico. Esto, la gente, la multitud, niños, señoras, señores, todos atendiendo esta convocatoria de este campeonato nacional de ruta, en sus diferentes, era femenino, masculino, sub-23. Y los mismos corredores, Nairo Quintana, Chavito Esteban Chávez, que ganó, Daniel Felipe Martínez, reconocieron que era tal vez la ocasión en que más público había salido a apoyarlos y a darles vivas y a alentarlos. De tal manera que eso que usted acaba de decir, y comparto su criterio, el ciclismo está vivo, nos emociona aún, convoca multitudes. Usted tiene toda la razón. Le voy a contar qué ha pasado en estos pocos días del nuevo año 2023. Superman López ganó la Vuelta a San Juan en Argentina, ganándole a muchos consagrados europeos. Daniel Martínez ganó la primera etapa del Tour de la Vuelta al País Vasco. Y se ganó la Vuelta a Algarve en Portugal. Pero sobre Martínez hay que contar algo. Mi paisano Egan Bernal lo reconoció. Egan Bernal ganó el Tour de Francia gracias a Martínez.
En la etapa en que estuvo a punto de morirse, Martínez lo llevó, lo animó e hizo que ganara el Tour de Francia. Martínez es un corredor que tiene una porvenir todavía muy grande. Einer Rubio, estrenándose como profesional, ya había ganado una etapa del Tour y se acaba de ganar una etapa en los Emiratos Árabes, el día de su cumpleaños. Y al día siguiente, Juan Sebastián Molano se ganó la cuarta etapa del Tour de Emiratos Árabes. Y Esteban Chávez, a quien todos creían que ya no tenía más que dar, se acaba de ganar el Campeonato Nacional de Ruta, imponiéndose a Nairo y a Martínez. ¿Dónde está eso de que el ciclismo se acabó? Les tengo una buena noticia. Acabo de encontrar la transmisión, que es un espectáculo. Ojalá el sonido nos ayude, porque es la narración de la etapa de Alpe d'Huez que ganan Lucho Herrera y Fabio Parra, en una transmisión sensacional comentada por Julia Rastilla. Voy a ponerlo a ver si... No se escucha. No se está escuchando. Gustavo, no se escucha. ¿Me escuchan a mí? No, Sí, sí. No, a ti sí te escucha. pero el audio no, el de la... Muy desafortunadamente es muy... Gustavo, si la tienes en WhatsApp o algo, me la puedes enviar a mí, yo se la envío a Cristina. Perfecto, voy a hacerlo inmediatamente. Él Yo tiene se la mi... envío o sí, mándatela de una vez a Cristina por el WhatsApp. Inmediatamente, porque es una transmisión espectacular. Claro. Vale la pena escucharla. Ya se fue Cristina. Creo que Gustavo, una preguntita. Sí. Hoy en día, y yo creo que es una pregunta que es válida, y no un corredor de estos colombianos en un equipo de primera línea de Europa, ¿cuánto puede ganar al año? Hago la pregunta porque es que uno solo sabe lo que ganan los futbolistas, pero no un ciclista que pues, el nivel de formación, de entrenamiento, correr una vuelta esa es durísimo. Hago la pregunta porque no tengo ni idea cuánto puede ganar un corredor de estos como Nairo, como Egan. Sin duda se ganan muchísimo menos que un futbolista como como los mejores futbolistas, pero sí pueden ganarse al año unos 500 millones de euros. Un ciclista de primera línea puede tener un contrato de 500 millones de dólares o de euros. Voy a poner... No es comparable con lo que se puede ganar un futbolista como los mejores argentinos o portugueses. Yo creo que vale la pena oír esa grabación. ¡Vallas europeas! ¡El hombre que clava banderas colombianas en lo alto! ¡Viene para la segunda posición! ¡Lucho Herrera, Julio
cayó la santería, los matamos a todos. Primero Parra, el segundo Diego, ahí lo va a alcanzar. Va a revivir seguramente. Herrera le puede dejar ganar a Parra. Vamos, Lorelita, vamos los dos. Colombia a 1 kilómetro, primero y segundo. Don Julio Restiabrica, como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres buscando Colombia, primero y segundo. Julio Parra, Lucho Herrera. ¿Qué pasó el de Lucho? ¿Qué pasó el de Parra, Julio? Herrera le pone el ritmo y la etapa la gana Parra. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja. La etapa la va a ganar Parra. Van a ver ustedes que Herrerita le va a decir: pase, amigo, a usted le toca. Ahí vamos, primero y segundo. Y nos faltan más, y nos faltan más. Van a pasar bajo la pancarta, van a pasar bajo la pancarta de los últimos 800 metros para el sitio de meta. Lucho Herrera de Colombia, Fabio Parra se pega a su rueda. Herrera de Colombia, Parra, Herrera, Parra, Herrera. Dos banderas de Colombia, primero y segundo lugar. Todo el mundo está conociendo esta victoria. Todo el mundo lo respeta en las alturas. Todo el mundo respeta a Larry Parra, Julio. Día de gloria para Colombia. Parrita con todo, está entero. Vamos que los matamos. Los mató, los mató, los mató, los mató, los mató, los mató. ¿Cómo no, don Julio García Rica? Van a ingresar sobre la pancarta. Reubica los últimos 100 metros, 500 metros, 3 instantes. 500 metros para el sitio de meta. Julio García Rica van a ingresar sobre la línea de paraje. Julio. Día de gloria para Colombia. Parra va a ganar la etapa, Herrera da el segundo y los demás que lleguen como puedan. Que había visto en Colombia el himno nacional de la República de Colombia. Lo hemos ganado el Tour, pero Herrera y Parra van a coronarse primero y segundo en las cumbres del mundo, Julio. Es el único corredor que subiendo suelta las manos. Va a ganar Parra. Sí, cómo no, informando la cadena deportiva de Caracol, están ingresando en este instante sobre la propia zona de embalaje. Se están pegando sobre la parte izquierda de la vía. Lucho Herrera de Colombia, Fabio Parra, Parra al frente, Herrera se pega a su rueda. Fabio Parra, Herrera, Julio. Ganan para el segundo Herrera, no hay problema. Sí, señor, están tomando la última curva sobre la vía. Colombia se pone primero y segundo en el premio de montaña de segunda categoría y sitio de meta, Julio. No hay nada que hacer, esto es por muerte. Sí, señor, última parte de la carrera. Colombia, 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 Colombia. ¡Parra! Ha ganado Parra, segundo Herrera. Colombia, 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 Julio. 5 horas, 18 minutos, no, Picha. Estamos tomando tiempo, llevamos 17. Emocionante, muy bueno, muy buen aporte. Usted hablaba de Muy bueno. la incursión en la historia de la Vuelta a Colombia. Hay que tener en cuenta la supremacía colombiana. Quienes que no son colombianos han ganado la Vuelta a Colombia. La segunda vuelta la ganó el campeón olímpico José Bellaer, un francés que después se quedó en Colombia y que ganó en franca lid a los colombianos. Es la única vez que han ganado, digamos, con holgura. En la cuarta Vuelta a Colombia ganó un español, Gómez del Moral. ¿Y sabe usted, doctor Antonio, por qué ganó Gómez del Moral? Sí, señor. Porque resulta que el equipo antioqueño se retiró de la vuelta. El entrenador era Julio Rastía y por unas diferencias en la clasificación ellos recibieron una sanción y en protesta se retiraron. Y se retiraron cuando Hernán Medina Calderón llevaba una ventaja muy grande y era un seguro campeón. Gómez del Moral ganó porque se retiraron los mejores. Posteriormente ha habido un caso que es excepcional, el de un ciclista español que ya ha ganado 3 vueltas a Colombia en los últimos años. Ese es Oscar Sevilla se llama. Es una excepción.
¿Por qué se vino Oscar Sevilla a Colombia? Porque se enamoró de una colombiana y se quedó viviendo aquí. Y declinó su carrera exitosa en Europa porque ama más a Colombia que los mismos colombianos. Las vueltas a Colombia fueron ganadas 5 por Ramón Hoyos, 6 por Rafael Antonio Niño, 5 también por Cochise Rodríguez, 4 vueltas fueron ganadas por un ciclista que tal vez no es muy conocido, que se llama, no recuerdo en este momento el nombre. Después, con 3 está Lucho Herrera, y con 2 están Samacá y Rubén Darío Gómez. Aparte de estos, en los últimos años hubo una vuelta que ganó un venezolano y otra que ganó un ecuatoriano. Pero de las 73 vueltas, pues prácticamente 65 han sido de colombianos. Doctor Gustavo, a propósito, José Rujano, venezolano en el 2009, y Jonathan Caicedo en el 2018, ecuatoriano. Está usted muy bien dateado, doctor Antonio. Bueno, no, Usted sabe, tratamos de hacer la lección para la lección de hoy. Tratamos de prepararnos. Usted sabe que aquí trajeron al campeón mundial de ruta que se había convertido en un ídolo mundial y ya era un personaje icónico que se llamaba Fausto Coppi. Pues aquí reventaron a Fausto Coppi, no fue capaz de seguirle el paso a los escarabajos colombianos. Sobre las vueltas hay algunas anécdotas que vale la pena recordar. En la primera vuelta a Colombia, el personaje más importante, aparte de Efraín Forero, fue su mamá, doña Sara. Imagínese usted que doña Sara doña Sara y don Antonio Forero tenían en Zipaquirá una droguería, y doña Sara sabía poner inyecciones y prácticamente recetaba a la gente. Pues doña Sara fue la acompañante, alimentadora y masajista de Efraín Forero en la primera vuelta a Colombia. Ese es un dato muy curioso. Y no ha tenido antecedentes, no ha habido otra mujer que haya hecho ese trabajo en una vuelta, sobre todo en esa época en que la vuelta era tan dura que atravesaba verdaderos caminos de herradura en unas bicicletas sumamente pesadas que tenían que llevar los ciclistas al hombro para atravesar ríos y quebradas. Eso era, y era tal el amor que le tenía uno a esa vuelta a Colombia, que yo recuerdo en mi colegio, permitían que uno oyera la vuelta y amplificaban en el patio la vuelta, pero uno tenía que pagar eso, tenía que quedarse después de las 3 a recompensar las horas que había durado la vuelta, entonces salía uno a las 6 o 7 de la noche. Creo que en su época también pasaba eso. Sí, sí, claro. Hola, mire, doctor Gustavo, y también como un aporte, el tema, cuando usted hizo alusión a Carlos Arturo Rueda C., cómo se hablaba en esa época del cerebro mágico para significar aquello de los inventos, de cómo hacían todo un cuento este señor Carlos Arturo Rueda particularmente, para que todos los oyentes pudieran imaginarse lo que estaba sucediendo, así en la realidad no ocurriera. Pero hay una anécdota que en alguna ocasión él se subió al carro de los comisarios, llegó 2 horas antes a la meta, y desde allí él hizo toda la narración como si la hubiera estado viendo. Era algo admirable. Era prodigioso. Y le cuento que en el pasado, un narrador como Carlos Arturo no lo hay, pero nosotros tenemos la suerte de que todavía hay un narrador fantástico en Colombia que se llama Rubén Darío Arcila. Rubencho. Rubencho es un portento, le dicen el poeta del micrófono. Tiene una capacidad de narrativa que hace que uno vea lo que él está diciendo. Hubo muy buenos narradores como
José Antonio Churio de Santander. Adriano, Churio, el negrito, sí, José Antonio Churio, Gabriel Muñoz López, Jorge Eliezer Campuzano, que era sobrino de hermano. Armando Montada Campuzano, que fue muy bueno. Pero sin duda los dos mejores para mí fueron Carlos Arturo y Pastor Londoño Pasos. Y en la, Hoy día, y en la época moderna, pues Rubén Darío Arcila, ¿no? sí, sí. Bueno, Jairo Chávez también le pone mucho Pero es entusiasmo bueno, sí, sí. a todas las transmisiones. Y a nivel de comentaristas también, hay muy buenos todavía, pero sobresale el profesor Héctor Urrego. Una Biblia, es decir, Oscar Restrepo. Oscar Restrepo también. De verdad que tenemos muy buenos locutores, muy buenos comentaristas, analistas de ciclismo. A propósito, en varias ocasiones en sus intervenciones, usted habla de Pajarito Buitrago, habla del Sastre de Envigado, habla del León de Tolima, en fin. Y entonces viene una pregunta interesante sobre los apodos de los ciclistas. Estuve averiguando y cómo, por ejemplo, el tema de los escarabajos fue una invención de Carlos Arturo Rueda C. El profesor Urrego me decía con la modestia que lo caracteriza, pero me dijo, yo fui el que le puse el calificativo de el jardinerito de Fusagasugá a Lucho Herrera. Y de ahí hay una cantidad de apodos que inclusive hablamos de Martín Emilio Cochise Rodríguez. Y yo, del apodo de Cochise, y me dice el profesor Urrego, perdón, ese no es apodo, es nombre de Martín Emilio Cochise Rodríguez por escritura pública ante notaría. Él lleva ese nombre oficialmente, no en ningún modo de ninguna apodo. Y me decía, me contaba la anécdota, él salió de una película de Apache, soldados. El indio Cochise. Exactamente, el jefe piel roja Cochise, y de ahí viene. Pero entonces la pregunta para usted, doctor, es ¿qué otros apodos y autores intelectuales, digamos, que usted pueda recordar de ciclistas, de nuestro medio particularmente? Que es para mí la Biblia del ciclismo hoy. Lo ha sido desde hace mucho. Héctor no solamente es un gran comentarista, sino que es muy buen periodista escrito. Y Héctor conoce la historia del ciclismo como no la conoce absolutamente ninguna otra persona en el país. Impresionante. Sin embargo, en comentaristas hay que hacer una anotación muy especial. Para mí, hoy por hoy, el mejor comentarista deportivo en las transmisiones europeas de la participación colombiana en Europa es un ciclista colombiano que se ganó un premio mundial de pista. ¿Sabe de quién le hablo? A ver, ¿no? Botero. Ah, claro. Sí, lo está haciendo muy bien. Es el mejor comentarista que hay por una razón elemental. Santiago. Porque cuando él describe lo que está pasando en las carreteras, él está con la experiencia que no ha tenido nadie, que es el haberlas corrido y el haber llegado a ser campeón mundial. Ese es un gran elemento. Y en narraciones, sin duda, el Rubén Darío Arcila. Mire, hablando de Santiago Botero, voy con una pregunta, doctor. Hablaba yo con Jairo Chávez precisamente, y le preguntaba también sobre el particular, desde el punto de vista de estrato, sin que la pregunta sea odiosa, sino simplemente para hablar desde el punto de vista sociológico, porque sabemos del origen de los ciclistas, campesinos, en fin. Pero yo le decía, ¿usted cómo ubicaría a los ciclistas en Colombia, a nuestros ciclistas? Y él me decía, mire, estratos 2 y 3, excepcionalmente. Y me hablaba de dos personas, Santiago Botero, precisamente, y de Álvaro Mejía, quien me decía hoy día es médico. ¿Usted qué opina sobre el particular? Y hay uno tercero que se llamaba Francisco Triana. Ajá. Sí, paquideño. Kiko Triana alcanzó a ser líder de la Vuelta a Colombia. No ganó Vuelta a Colombia, pero estuvo muy cerca.
son casos excepcionales y quizás otro es Chavito. Eso es otra de las excepciones. Pero realmente son muchachos que han tenido que luchar contra las montañas en bicicletas para llevar una cantina de leche o un bulto de papa. Los apodos, yo diría que en los famosos, los más famosos, en la época en que la Vuelta a Colombia era la más importante prueba deportiva del país, el 90% de los apodos los puso Carlos Arturo Rueda. No solamente a los ciclistas, la ciudad señora, la ciudad de las puertas abiertas, todos esos son apodos o sobrenombres o motes que ponía Carlos Arturo, que tenía una imaginación impresionante. Niño de Cucaita, por ejemplo. Niño de Cucaita, que es Rafael Antonio Niño. Todo el mundo tenía un apodo. Mire, y hablando, doctor, de esto, del esfuerzo que hacen los muchachos ciclistas de estratos 2, 3, campesinos por excelencia, también me decía el periodista Chávez, me decía, mire, cuando yo le preguntaba, ellos tienen talleres, tienen almacenes. Recordaba yo, por ejemplo, el caso de Rigo, que es un fenómeno de marketing hoy día en Colombia a nivel internacional, él con sus giros de Rigo, en fin. Y él me decía algo, a ver usted si está de acuerdo con ello, que los ciclistas generalmente son más disciplinados, cuidan más el dinero que otros deportistas, porque precisamente han sufrido mucho para conseguirlo. ¿Usted qué opina de ello? No han tenido que luchar como ninguno. Mira, es que ser ciclista es ser un héroe mayor. Yo tuve oportunidad de asistir a la Vuelta al Táchira, Vuelta a México, Vuelta a Costa Rica, Tour de Francia, Vuelta a Chile. Soy periodista por el ciclismo y pude seguirlo muy de cerca. Y he tenido, por ejemplo, la oportunidad de saber lo que le sucede a un ciclista después de una etapa. Entrar a la habitación de un hotel y ver, perdóneme usted que haga esta revelación, ver la cola de un ciclista después de una etapa, llena de forúnculos, totalmente llagada, tienen que correr en etapas de alto frío, en etapas de extremo calor, con lluvia, es decir, son unos héroes. Usted se pone a hacer una caminata de 20 kilómetros y termina extenuado. Estos señores durante 18, 15 días tienen que recorrer 2.000, 3.000 kilómetros, desafiando las montañas, los planos y absolutamente todo tipo de dificultades de la naturaleza. No creo que haya deportistas que sean más héroes que los ciclistas. Sí, sí. Etapas de 5 horas. 5 horas. Si ¿Cómo se le ocurre? usted de aquí a Ibagué en carro se cansa. Ay, casi. ¿Qué tal en bicicleta? Sí. No, increíble. Y es 5 o 6 o 7 etapas seguidas con premios de montaña. No sé el doctor Jorge Felipe, ¿qué opina de esto? No, completamente de acuerdo. Como traumatólogo que soy, pues soy consciente. Cuando hacía traumatología general, tuve oportunidad de atender muchos ciclistas. A Lucho Herrera cuando llegó de la vuelta del Alto del Hues, cuando se cayó, a Fabio Parra cuando yo trabajaba en el militar y a muchos ciclistas que es muy duro. El nivel de exigencia es altísimo. Sí, todo lo que hay detrás para ganar una etapa y ganar una vuelta, llámese a Colombia, es muchísimo el entrenamiento, el tema de la alimentación, el tema de salud mental hoy en día que se le da mucho valor a cualquier deportista. Entonces, todo eso son parámetros muy importantes, ¿no? Sobre todo la alimentación básica. A veces ellos, pues, por lo que hablábamos, vienen de estratos socioculturales
bajos y no es fácil llegar a ese punto de equilibrio en todos esos aspectos, pero son personas, a mi criterio, superdotadas en esa parte física del nivel de exigencia que tienen osteomuscular. Hoy hay una ventaja muy grande y es que los ciclistas tienen dietistas y tienen entrenadores y tienen una cantidad de ayudas técnicas y de alimentación que no tenían los ciclistas de la época de Hoyos, Forero, Cochise. La panela era lo único que lograba que ellos superaran los momentos de debilidad, mal nutridos y que no ganaban dinero. En la época de Forero y de Pajarito Buitrágono, los premios eran irrisorios. Y para buscar un patrocinio eso era muy difícil. Los primeros patrocinios fueron los de Avianca, de la flota mercante de la colombiana, y a Efraín Forero lo patrocinó la planta de soda porque él trabajaba allá. Pero unos patrocinios que apenas les alcanzaban para pagar los hoteles. Sí. Y hablando de esto, simplemente al margen, pero no podremos olvidar cómo el saludo de agradecimiento al final del ganador de la etapa del premio Montaña, la meta volante, a sus patrocinadores. Era espectacular ese saludo. Los patrocinadores y a mi papá y a mi mamá. Sí, correcto. Una belleza. Bueno, mire, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta, perdón, Antonio, una pregunta médica que me hace el doctor Manuel Galindo. Sí, señor. Un miembro del grupo. Es muy interesante. Doctor Ramírez, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes de los ciclistas? A nivel de trauma, como la contesta Manuel Gamboa. Sí, Manuel ya me va a tocar graduarlo de ortopedista. De clavícula, es cierto, el lugar cuando se caen por la posición y la extensión de los brazos, seguramente como mecanismo de defensa, como para no golpearse la cara y el cráneo, estiran los brazos y la clavícula es la más frecuente. Pero digamos a nivel del día a día, no por trauma, sino por repetición, hace muchísima tendinitis de rótula por el mecanismo que necesitan hacer en el pedaleo. Entonces es muy frecuente, cuando yo hacía traumatología general de ciclistas, pues aficionados, hacen mucha tendinitis, que muchas veces teníamos que, además de la terapia, hacerles infiltraciones. Con mucho cuidado para no ir a calcificar y que se les rompiera el tendón rotuliano. Pero los ciclistas, ¿verdad? Son las lesiones, tanto de la parte traumática por las caídas como el entrenamiento diario, sufre mucho en todo el sistema musculoesquelético. A nivel de fémur, las caídas son muy frecuentes con fracturas del fémur. Es que Gustavo me va a corregir, pero ellos en una bajada después del premio de montaña pueden bajar a 90, 100 kilómetros por hora, ¿cierto? 90 y 100 kilómetros, sí, señor. Exactamente. Entonces, una caída a 100 kilómetros por hora en caída libre es muy fuerte, muy fuerte. La salud, hay algo que a mí siempre me impresionó al verlos sufrir, porque es que los vi en las carreteras durante muchos años. Era un pobre ciclista con problemas de estómago, sin poderse bajar de la bicicleta, totalmente deshidratados. Ese es un drama muy grande. La evolución digestiva con dificultades en una carretera es un sacrificio muy grande. Totalmente, personas que queman todas sus energías y tienen que no se pudieron alimentar en la zona de alimentación que les correspondía y ya no pueden pedir más ayuda. Esos son sacrificios de verdaderos héroes. Sí. Bueno, hay una cuestión que yo quiero plantearle primeramente al doctor Gustavo, por supuesto, pero queda sobre la mesa, digámoslo, en este momento para todos los asistentes. A esta pregunta,
corredor, el ciclista más completo de Colombia. Claro, sabemos que hay especialidades, que si es el de la montaña, el trepador, que si es el sprinter, el velocista, en fin. Pero si se pudiera hablar de un corredor integralmente, digamos, que pudiera uno hacer sobresalir en Colombia y por su influencia, ¿usted de quién hablaría, doctor Gustavo? Y los asistentes tienen la palabra también para opinar y participar sobre ello. Yo tengo varios conceptos que llegan a la misma respuesta. Personalmente, para mí, el mejor ciclista que ha tenido Colombia es Nairo Quintana, y ahí está lo que ha ganado. Ninguno logra, ni siquiera mi paisano Egan tiene todavía un palmarés tan importante como el de Nairo, que ganó la Vuelta a España, ganó el Tour, el Giro de Italia, bueno, todas las vueltas internacionales que ha tenido, pero el más completo, no el mejor, el más completo fue Cochise, que era muy bueno para pista y muy bueno para ruta. Actualmente, el mejor, el más completo hoy de los últimos muchachos, sin duda, es Martínez. Es muy bueno contrarrelojero y es muy bueno para subir. Y si yo tuviera que decir los 5 mejores ciclistas que ha tenido la historia del país, yo diría que son Nairo, Rafael Antonio Niño, Egan Bernal, 6, Cochise, no, Hoyos y Lucho. Se confunden unos con otros, pero todos con unas cualidades específicas. Sí, Y el mejor pistero, el mejor, pues, botero, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, la verdad es que, no sé, los asistentes, si alguien quiera también participar, con mucho gusto atendemos su parecer también. ¿Quién alza la mano? ¿Quién desea hablar sobre este tema? Porque es que, de Rigoberto y de Chávez también, ¿no? exacto, es que se vienen tantos nombres a la cabeza, gente tan importante, pero obviamente en ese listado sí estamos de acuerdo. Yo creo, de pronto en el orden podría existir algún tipo de diferencia, pero la apreciación es válida. No sé. Antonio, José Luis Ramírez está pidiendo la palabra. José Luis, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor Acevedo. Y perdón que no ponga aquí el video, pero pues realmente tocan unas fibras demasiado sensibles porque, como lo dice Germán, creo que tiene que ver con la historia de todos nosotros, de la época de los años 50, de los 60, y a mí me tocó más la de los 70, pero todos andábamos con el radio pegado al oído, escuchando las etapas de la vuelta, que era una cosa muy, muy importante. De hecho, ahorita hay una serie en Netflix que se ha vuelto muy famosa, colombiana, de Dago García, que se llama La Primera Vez, y uno de los personajes está precisamente pegado a su transistor escuchando la vuelta. Lo que quería comentar y que, perdón, que Gustavo debe saber muy, muy bien porque conoce esta historia también, tal vez una de las mejores entrevistas que se han hecho en la historia del ciclismo colombiano la hizo alguien que no tenía absolutamente nada que ver con el ciclismo, que es Gonzalo Arango, en esa famosa entrevista que le hace a Cochise en la casa en Medellín y que casi le valió que lo expulsaran en su condición de antioqueño, porque hace una pieza impecable de alguien que no tiene ni idea de ciclismo, y Cochise, por supuesto, con su desconocimiento de todos los temas de la cultura, y terminan ahí en un diálogo que es bien significativo y está entre las grandes piezas del periodismo colombiano como periodismo deportivo sin haberlo sido. Solamente quería hacer ese comentario e infinitas gracias a Gustavo por habernos hecho recordar hoy todas estas temas de los logros del ciclismo. Y por último, en la parte cultural, pues la canción hermosa de Carlos Vives sobre el ciclismo, que también nos pone a vibrar, y así como lo ponía ahora Gustavo en los audios,
de la narración de las llegadas, de las vueltas, que todos estábamos ahí pegados escuchando al transistor, pues con la canción de Carlos Vives se revive algo de ese escenario. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, por la participación. El doctor Galindo hace esta pregunta, doctor Gustavo. ¿Cómo califican a Efraín Forero y a Pajarito Buitrago? Pues yo diría que son dos de los decanos del ciclismo. A Efraín Forero, el ingreso de Efraín Forero al ciclismo es curioso. Él entra porque hay una prueba en Bogotá y él promete que va a ganar y se burlan de él y le hacen mofa y todo y participa en esa prueba y le gana a todo el mundo. Yo creo que de los grandes héroes, Efraín, que le tocó ganar una vuelta en unas circunstancias totalmente adversas por la topografía de Colombia, por las dificultades de patrocinio y porque en ese momento era puro físico. No se pensaba en estrategias de equipo ni nada de eso, era resistencia. Y lo mismo, lo otro grande de esa resistencia es Pajarito Buitrago, que tuvieron a dos personas que se intercalaron entre ellos, que fueron Hoyos y Cochise. Ok, gracias, doctor Gustavo. Hablando de accidentes, nos hemos referido a los de los ciclistas, pero infortunadamente también en la caravana se han presentado accidentes menores, pero hubo uno muy grave. Me recordaba el profesor Urrego, que fue por allá en el año 2005, y él iba en el Transmóvil. El locutor en ese momento era Alberto Martínez. Infortunadamente falleció, y el profesor Urrego era el comentarista que iba en ese móvil. Entonces, realmente muy conmovedor. Dice, no era mi momento, pero fue impresionante. Hace poco, hablando de un ciclista, también un joven, Borges, no recuerdo su nombre, también falleció. ¿El doctor recuerda de algún otro accidente de gravedad, doctor Gustavo? En 1953, no, en 1952, en la segunda Vuelta a Colombia, ya se había generado una rivalidad entre los antioqueños y los cundinamarqueses. Esto que voy a contar parece ser que sí fue, pero finalmente no se hizo la investigación. A Efraín Forero le alteraron la bicicleta. El tenedor iba participando con muy buenas posibilidades y el tenedor se partió y casi se mata Efraín Forero. Y la contraprestación fue la llegada de los antioqueños a Bogotá, que los cogieron a piedra. Exaltados, furibundos, seguidores de unos y otros, cometieron ese tipo de cosas. Sí, lamentable. Bueno, hay una pregunta, doctor, que me hago y vale la pena, sobre todo para las damas, mujeres que están asistiendo a este evento también. Es como cuando hablamos de ciclismo, nuestra tendencia es hablar del ciclismo masculino, y hasta ahora lo hemos hecho así, pero hablemos también, démosle un espacio, porque se lo merece, al ciclismo femenino, doctor Gustavo. ¿Qué opina usted de esa evolución de mujeres sobresalientes en este deporte a nivel nacional e internacional ya? Creo que la historia latinoamericana del ciclismo comienza con una ciclista mexicana que hizo historia, la Popis Muñiz, que se ganaba todas las pruebas en las que competía en México e internacionalmente. El primer entrenador que se preocupó por las mujeres ciclistas colombianas fue Efraín Forero y conformó el primer equipo femenino que corrió con éxito en Colombia y que fue internacionalmente a aprender. Desde entonces han ido mejorando y hay cada día más mujeres que están practicando el ciclismo. Hay un puesto 22 en un mundial de una colombiana que es de mucha gracia. Lo cierto es que hoy ya en las federaciones las mujeres están más organizadas y hay muchas más mujeres participando en pruebas.
Bueno, y aquí en el ciclismo también tenemos UCI, no solamente los médicos, en su diálogo también así, en su léxico, también tenemos la Unión Ciclista Internacional. Y viene una pregunta relacionada con este tema y es la suerte de Nairo Quintana, del mismo Miguel Ángel López, con todos estos problemas que han tenido a nivel internacional. ¿Qué futuro les puede deparar? ¿Qué se puede predicar de ellos en ese sentido? Yo creo que el tema tiene que decantarse y finalmente pues debe haber una aceptación y una demostración de la inocencia de Nairo y de López. Lo de Nairo bien se sabe que no está acusado de dopaje. Y hay no recuerdo el doctor Jorge Felipe de recordar el nombre de un ciclista español famoso, ganador de vueltas del Tour de Francia, que dice que lo que se urdió fue un complot contra Nairo. Pero que Perico Nairo, Delgado, Perico Delgado. pero que Nairo no está vetado en Europa. O sea Sí, que ese es todavía hay Perico Delgado en unas declaraciones la semana pasada. Gracias. Y en el caso de Superman, pues el hecho de que siga activo, que se haya ganado la vuelta en Argentina, y parece ser que él no tiene tanto conflicto con equipos, pero sí tiene que buscar una nueva contratación. No es definitivo que salgan del ciclismo los dos. Lo de Perico Delgado es muy diciente, ¿no? Por supuesto. Yo quiero opinar aquí algo porque pues como médico que soy y veo deportistas de alto rendimiento, hago procedimientos quirúrgicos de deportistas de alto rendimiento sobre el manejo de estos medicamentos opioides, como es el que le achacan a Nairo, que le encontraron en las pruebas. Ese es un tema que uno lo tiene que manejar muy bien con el entrenador del equipo, con los médicos del equipo, y a mi criterio hay que hacer una declaración escrita, uno como médico, por qué lo justifica, por qué lo da, y porque es que hay dolores inmanejables de otra forma, y hay que darle al deportista. Lo harto ahí o lo incómodo es no comunicarlo y que se descubra en una prueba de las muestras que hacen al azar de deportistas. Ellos creo que no se lo hacen a todos, sino toman un screening del 10, el 20%, y si le da positiva y no lo había declarado previamente, ahí es cuando viene todo el tema del doping. Eso es. Pero él era un medicamento para el dolor, un opioide, no me acuerdo ahorita, yo leí cuál era, pero si no lo comunicaron previamente a las autoridades y se lo encontraron en la muestra de orina o de sangre, ahí es donde sí viene el conflicto, llamémoslo, de intereses. Gracias. Ustedes saben que en la Vuelta a Colombia también ha habido conflictos. A Álvaro Pachón, que posiblemente hubiera ganado una Vuelta a Colombia más, lo sancionaron, le quitaron el tiempo que le hizo perder esa Vuelta a Colombia. No fue de dopaje, sino de comportamiento tal vez con los compañeros, tengo entendido, no recuerdo bien. Y hay otro elemento que me llama mucho la atención, es el comportamiento de los colombianos en el exterior. Y hay un caso clásico que es digno de elogio. Es la popularidad que ha logrado Rigoberto Urán en Europa, hasta el punto de que hace una prueba en Colombia, que es el Tour de Rigoberto Urán, al que vienen personajes del ciclismo mundial a correr porque lo quieren. Es un hombre de una simpatía tal que ha logrado cautivar a los europeos.
¿Está de acuerdo, doctor Antonio? Sí, perfectamente. Y va a hacer una serie de televisión de Rigo, precisamente, gracias a ese carisma que tiene este muchacho. Y bueno, con su desparpajo ya sabemos cómo habla, en fin. Pero aparte de ello, también de figuración a nivel internacional, aquí en Colombia, por supuesto, pero nos ha hecho quedar muy bien en el exterior también, Rigo. Éxito asegurado de la serie, ¿no? Sí, sí, vamos a ver cómo va todo esto, doctor. Bueno, el doctor Galindo hace un aporte y dice, y también Guillermo coincide en el tema, hablan de que la medicina es el tramadol, el problema de Nairo. Eso, el tramadol, ese era el que le iba a decir, como lo escribe Guillermo Muti, está muy cierto, es un opioide usado para el tratamiento del dolor. Yo lo manejo muchísimo, pero lo que hay es que informarlo. El doctor Galindo. Correcto, para evitar esto. Bueno, hablando de dramatismo, doctor, un par de datos y usted, por supuesto, seguramente nos lo complementará. Es esas carreras que se definen por escasos segundos. En el año 1980, Héctor Iván Palacio le gana a Elder Herrera por 2 segundos. En 1962, Roberto Pajarito Buitrago, precisamente, en la vuelta que usted a la que hizo mención, le gana a Cochise Rodríguez por 8 segundos. ¿Recuerda usted de otros momentos en que haya sido tan apretada esa diferencia? Hablábamos, que ganó 3 vueltas, perdió una vuelta por 1 segundo también hace pocos años, o si no ya llevaría 4. Ha habido 2 casos de 1 segundo. No, caray, impresionante. una Por diferencia. 1 segundo debe ser muy doloroso, ¿no? No, total. Sí, bueno, a ver si alguno... Yo creo que hay una acotación que falta hacer, que es de justicia. El último corredor es tan valiente y tan noble como el primero. Y quizás con más esfuerzo. Yo conozco un caso que fue tradicional, del colero eterno de la Vuelta a Colombia, que era el corredor de la Virgen del Carmen, José Algo Alfaro, que corría y siempre llegaba de último, y corría patrocinado por la Virgen del Carmen. Está muy bueno. Siempre llegaba de último, que era muy malo para correr, pero hacía el esfuerzo y era un héroe como todos los demás. Creo que es José Armando, José Alfaro. Bueno, eso... Gustavo, una pregunta, Antonio. Siga ahora, Felipe. Para que un ciclista gane una vuelta, ¿qué porcentaje de ese triunfo es de él y qué porcentaje es del equipo? Es algo que es muy interesante poderlo saber. ¿Qué tanto le aporta al equipo para que él pueda quedar campeón de una vuelta? Es difícil establecerlo. En general yo diría que un 70% es del ciclista, pero a veces se presentan cosas que ni siquiera son factores de equipo, sino de suerte para el equipo. Una pinchada de alguien, una caída, una escapada a tiempo de un compañero de equipo, no es posible precisarlo, pero también influye la suerte. Bueno, hay una cuestión hablando de justicia ahora, dice el doctor Gustavo. Hay una persona poco conocida, pero también tuvo que ver mucho en el origen de nuestro ciclismo a nivel de competencia. El padre Efraín Rosso, el capellán del deporte. El padre Rosso, que organizaba en Bogotá carreras y que tenía el cariño especial por los ciclistas, y corrió el padre Rosso. También corría. Se convirtió en un personaje al que los ciclistas consultaban espiritualmente también. Corría y ganaba, doctor. En ¿sí? Centroamérica, en Guatemala, años 53 o 52 quizás, ganó Persecución.
de 4.000 metros. También con Efraín Forero. Famoso cura Rosso. Sí, el cura Rosso, sí señor. Y es de los primeros personajes de Tiene ciclismo. una cantera de secretos ahí que todavía le quedan en el, le quedan para explotar. Siga, doctor Antonio, con más joyas como esa. Gracias, no, pero para el interés de todos, ¿no? Pues en el femenino, para recordar también a María Luisa Calle, ¿no? Que también ella se lució y tuvo muchas dificultades, como bien sabemos, ¿no? Pero medalla olímpica como Mariana Pajón, que también vale la pena destacar y hacer justicia con ellas, ¿no? Yo creo que eso es importante. No sé de qué otra curiosidad realmente, bueno, no, el tema de la alimentación, ¿no? Antonio, señor. Antonio, perdóneme, Siga, perdóneme que le interrumpa. No, Hay tranquilo, una siga. ciclista que usted no ha mencionado, que además es santanderiana, que se llama Marta Bayona. Sí, señor. Es una ciclista que ha ganado cerca de 40 títulos internacionales. Bueno, alrededor de 40 ha ganado. De hecho, hace poquito acabó de ganar una medalla de oro en unos mundiales. En pista, sí, señor. En pista. Sí, y es santanderiana, además. Yo creo que en pista no ha tenido Colombia una mujer con esa capacidad de ganar medallas y me imagino de correr que ella, así como Mariana Pajón se ha lucido muy bien en los Olímpicos y lógicamente es una mujer fuera de clase en ese ciclismo, digamos, no sé, no es de montaña, pero sí de bicicleta pequeña y pista sinuosa. En pista directo, Marta Bayona es lo mejor que ha tenido Colombia y está brillando desde hace 7 o 8 años, ¿no? En el ciclismo mundial. Pertinente, muy justa esa apreciación también, Guillermo, con nuestra paisana. Y hablando también de paisanos, lo dijo ya el doctor Gustavo, pero hay un personaje al que el ciclismo colombiano le debe mucho. Infortunadamente falleció relativamente joven, Alfonso Flores Ortiz. Desde el Tour de la Avenir, él fue abriendo puertas en Europa y también vale la pena el reconocimiento para él. Pero en lo femenino, de acuerdo. Guillermo, muchas gracias. No sé qué otra desea el doctor Gustavo complementar alguna. Yo quería hablar de la alimentación de los ciclistas. Entonces yo les preguntaba a los profesores Orrego y Chávez, hablé con ellos gracias a la mediación del profesor Héctor Palau. También vale la pena reconocer que es un gran comentarista de ciclismo. Y entonces les decía, bueno, y eso del bocadillo veleño y la panela y toda esta cuestión. Y ellos me decían, sí, en su momento eso tuvo su efecto, pero hoy día es con gel, con una cantidad de cosas ya muy, muy diferentes que se la entregan a los gregarios para que sean los gregarios las que les lleven a los demás del grupo. No sé, doctor Gustavo, Jorge Felipe, demás médicos asistentes a esta reunión, ¿qué pueden decirnos sobre ese tema de la alimentación hoy día? No hay ninguna duda que las cosas han cambiado, pero tanto la panela como el bocadillo siguen saliendo al exterior. Todavía hay ciclistas que las utilizan en Europa. Lógicamente que hoy ya los procesos de alimentación son algo muy científico, ¿no? Claro. Sobre todo en los casos de deshidratación. Pero la panela sigue viajando. Y quería anotar que hay otras ciclistas colombianas muy buenas actualmente. Diana Peñuela y Elizabeth Castaño son 2 ejemplos de ciclismo femenino exitoso. Cierto. Diana Peñuela acaba de ganarse el nacional también. Exactamente. Y había ganado el año pasado, había ganado también, el año antepasado también había ganado. Sí, es bicampeona, tiene razón. Es que, mire, si uno se pusiera a hacer una lista de los ciclistas colombianos que entran en
digamos que en un marco de gloria, es impresionante. Nosotros aquí nos hemos dejado de lado a muchos fantásticos ciclistas, a muchos, porque es imposible acordarse de todos, pero hay gente muy buena. Gustavo, una pregunta geográfica. ¿Por qué un departamento como Nariño, que tiene tantas cuestas, tantas carreteras inclinadas, no ha tenido campeones nacionales? ¿Por qué crees? No campeones de Vuelta a Colombia, pero sí campeones en pruebas nacionales. Estaba Insuasti. Insuasti fue un corredor muy bueno, y hay otro que se llama, hay dos nariñenses muy buenos, pero lógicamente no comparables a los boyacenses, teniendo similitud en la geografía regional, ¿no? Sí, gracias. Sí. Bueno, una pildorita de estas también para recordar y hacer justicia en el caso de Lucho Herrera, que es el único que se ganó en las tres grandes, Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de France, la premio de montaña, ¿no? Montaña, sí. Mejor trepador. Destacar ese punto, sí, señor. Los mejores trepadores que ha tenido Colombia son Antonio Niño y Antonio Niño y Lucho. Y Lucho. Son los mejores escaladores. Ha habido muchos buenos, pero ellos dos fueron superiores a todos. Dice aquí el doctor Luis Guillermo Vitraga, nos hace un buen aporte hablando de Nariño. Darwin Atapuma. Atapuma. ¿Señor? Sí. Darwin Atapuma dice. Sí. Sí. Samuel Cabrera, Pacho Rodríguez abrieron también las puertas del ciclismo colombiano en el exterior. Tiene razón, doctor Luis Guillermo Vitrago. Son personajes que, como bien lo dice el doctor Gustavo, son muchos los nombres de personas, de ciclistas que han sobresalido. La verdad es esa. Solo que nos quedamos de pronto con los monstruos del ciclismo. Pero, ¿Se acuerdan de Franco Gramajoa Ojoa? Otro nariñense muy bueno. Gustavo, sí. A nivel de empresas patrocinadoras, ¿cuáles crees que han sido las que más le han aportado y han apoyado el ciclismo? Yo pensaría que Barta y Postobono. ¿Cuáles crees? La que superó a todas fue Barta, porque Barta fue la que logró la incursión en Europa. Así es. Y Postobón siempre ha apoyado no solamente al ciclismo desde el punto de vista de patrocinio, sino también de promoción con RCN. RCN tiene el clásico RCN, que hoy no es tan importante como lo fue cuando la Vuelta a Colombia era importante, pero ha sido permanente la ayuda de RCN al desarrollo del ciclismo en el país. Y en su primera etapa fue muy superior el respaldo de RCN que el que tuvo Caracol. Caracol, a los 6 o 7 años de comenzar la Vuelta a Colombia, se vinculó, pero alguien destacado RCN. De acuerdo, total de acuerdo. Una pregunta que podría dar para mucho tiempo, pero vale la pena hacerla. ¿Ciclismo o fútbol? ¿Fútbol o ciclismo? ¿O las dos? Caso personal, ciclismo y fútbol. Ok. No sé, los asistentes. Es que mire, si uno ve los logros del fútbol en las etapas internacionales, no es comparable con lo que han logrado los ciclistas colombianos durante muchos años. Claro, el nacionalismo por el equipo colombiano y porque el deporte popular es el fútbol. Pero si uno lo habla en las glorias del país, no se puede comparar lo que ha hecho el fútbol con lo que ha hecho el ciclismo. Sí. Un aporte del doctor Guillermo Vitrago que también me parece interesante. Dice ciclismo y patinaje. Y cómo no, el patinaje somos prácticamente dominadores nosotros.
el fútbol colombiano no le da los tobillos en logros al ciclismo ni al patinaje. Bueno, es la opinión del Bueno, doctor Víctor. yo tengo un libro que se llama Grandes Momentos de Colombia, donde analizo deportes. Sí. Y hay ese deporte que usted acaba de nombrar, tiene la siguiente particularidad. La BBC de Londres hizo una investigación para establecer cuáles han sido a través de la historia los deportes que más han consagrado a determinados países. Entre los 5 primeros está Colombia. Habla la investigación del hockey y habla de Rusia. Habla del fútbol y habla de Brasil. Habla del básquet y habla de los Estados Unidos. Y habla del patinaje y habla de Colombia. Le voy a contar esto. ¿Usted cuántas medallas de oro calcula que se han ganado patinadores colombianos en mundiales? En cada campeonato se ganan por lo menos 70 medallas. Van más de 500 medallas de oro, 300 medallas de plata y 200 medallas de bronce de los patinadores colombianos. No hay ningún otro deporte que pueda acumular tantos triunfos como los que ha acumulado el patinaje colombiano. Lo que pasa es que desafortunadamente la tendencia a pensar en el fútbol y en darle su sitio al ciclismo ha hecho que se olvide eso tan importante que ha hecho el patinaje. La sola Chechi Martínez, 27 medallas de oro. No, es portentoso lo que ha hecho el patinaje colombiano. Cierto, cierto. Ahí Gustavo, Santander ha aportado también. ¿Ve? lo que dices es tan cierto. Le quiero mostrar una que ganó una patinadora colombiana, una de las tantas después de que la operé de la columna, Luz Karime Garzón, y me regaló sí. esta. Claro, en el mundial después. Fue muy Sí, buena. aquí la estoy mostrando, es orgullo, me la regaló, aquí la tengo. Se han ganado, ella ha ganado 20, 20 y pico medallas de oro. Están llegando a las 600 medallas de oro. Eso no lo podrá repetir nadie nunca. Y por algo la BBC de Londres consagró como el 5º deporte más ganador del mundo al patinaje colombiano. De los campeonatos mundiales, yo no sé cuántos lleva hasta ahora. Tengo entendido que van 20 o 22 campeonatos. Comenzó Italia manejando y dominando. Y desde que Colombia, por ahí en el 6º mundial, comenzó, ha ganado todos los campeonatos mundiales. ¿Y por qué razón no lo llevan a deporte olímpico? Quizás por esa, precisamente, monopolio. La investigación dice que es tan abrumadora que no van a ponerse a ayudarle a que un país se luzca. Eso es lo que han dicho. Y ya están incursionando en el patinaje en el hielo, que no lo habían hecho, y en el patinaje artístico ya están descollando colombianos, no solamente sobre ruedas. Ah, sí, cierto. Bueno, y la otra cuestión es, hablando de ciclismo, en diferentes modalidades sobresalen, ¿no? Hoy día, hombres y mujeres. La ruta, la pista y, bueno, ¿cuál es el bicicross, el BMX? Bueno, en fin, todo esto, pero bien por Colombia. Después del patinaje, el BMX es el que más medallas de oro ha conseguido para el país. Inclusive un poco más que el ciclismo. El BMX todos los años se luce y todos los años hay 3, 4, 5 medallas de oro. Hablamos de mundiales, porque la medida del ciclismo no son prácticamente los mundiales, son las 3 pruebas de oro que son el Tour, la Vuelta a España y el Giro. Esos son en el fondo los mundiales de ciclismo. Los mundiales de pista y ruta tienen interés, pero no tanto como las pruebas de ruta europeas. Muy bien, muy bien.
No sé, Jorge Felipe, pero, doctor Gustavo, ¿qué más quisiera agregar o alguna acotación, algún comentario especial? Pero digamos que yo pienso que ha sido muy provechosa y muy simpática, como lo decía uno de los asistentes al comenzar, entretenida, sin saberlo, pero así fue. Y muy bien, porque siendo un tema tan importante desde el punto de vista sociocultural, económico, en fin, para Colombia, Jorge Felipe, que usted y Cecimín se preocupen por traer estos temas y a personas tan versadas como el doctor Gustavo Castro Caicedo, porque en medio de tantas declaraciones de insubsistencia, cercos humanitarios, desorden público, en fin, todo esto, vale la pena traer estos temas que nos unen. Aquí no hay diferencia de nada diferente a esa emoción como colombianos que sentimos y un relax que definitivamente necesitamos. Muy bien por eso, Felipe. Es que, Antonio, la filosofía de este grupo de interés cultural que ya hoy en día tenemos, creo que 193 participantes en nuestro chat y todo, es esto, traer temas de relieve nacional y pues cuando hablamos con Gustavo, que yo le pregunté qué tema me sugería y me dijo que el ciclismo, le dije de una, porque es un tema que nos une a todos, es un tema que, como decía José Luis, mi hermano, desde pequeñitos en Bucaramanga lo disfrutábamos. Para nosotros la llegada de la Vuelta a Colombia generalmente venía por Pamplona, era un disfrute, o nos volábamos del colegio, los dos que éramos compañeros, Manuel Gamboa, Memo Mutis, todos. A mí me gustaba ir allá a Morro Rico, al lado del acueducto, a verlos bajar en esa curva, ya llegando casi al estadio Alfonso López, que era donde terminaba la etapa. Y después, si había oportunidad de ver uno subiendo Pescadero, ¿sí? En la etapa que terminaba en el Socorro. Entonces todo eso lo tiene uno en la mente. Era vida, eso era vida, uno con el transistor oyendo ahí en los recreos del colegio cómo iba la Vuelta a Colombia. Y Santander, que pues por la topografía, pues buenos ciclistas sacó, entonces nos la gozábamos. De eso se trata de estas reuniones. Y ojalá los participantes que me están oyendo, me den ideas de otra que queramos oír. Este espacio es para nosotros, para disfrutarlo, para gozar, para como salud mental de todo lo que está sucediendo a nivel país, que nos refresquemos, ¿verdad? Sin necesidad de ir a la consulta donde el psiquiatra, a mí y a los que estamos aquí, todos los que estamos en el área médica, de salud, pues todos los días vivimos preocupados por todas las noticias, lo que hay de que se va a acabar el sistema de salud y todo. Entonces, estas 2 horas son salud mental. Esto es el mejor psiquiatra que podemos tener, entre amigos, entre personas que saben lo que están hablando, como Gustavo, tú, José Antonio José, que pues con todos estos grandes periodistas de RCN, sé que estos días ha estado con ellos hablando, enterándose y todo. Y eso es lo que se trata de estos espacios, que los que sepan de un tema nos lo cuenten a los demás, y los que sepamos de un tema se lo contamos a los demás y nos retroalimentamos. Uno no puede estar leyendo todos los días de todo. Quisiera, pero no puede. Eso es esta reunión, y por eso les dejo abierto a los que están. Si quieren, por el chat de nosotros, por el mío, me escriben y me dicen, mire, me gustaría tal tema, conozco a tal persona, y vamos seleccionando. Por eso ahorita les voy a mostrar el de la próxima semana, que va a estar interesantísimo. Si quieres, Cristina. Jorge Felipe, espérate un momentico, es que es devolver la película a 70 años. 70 años, la edad prácticamente de algunos de nosotros. Y como decía José Luis, es vivir nuevamente esas emociones. Y si con ayudas como los audios, lo que ha facilitado y los videos del doctor Gustavo, pues imagínense, es una maravilla, de verdad, muy importante. Eso. Entonces, mire, ya aprovecho y
y hago la cuña como es hacerlo pues la semana anterior sobre la próxima reunión, que es la número 153 para de hoy en 8 días, el día 14 de marzo a las 6 de la tarde. Es un tema de actualidad, ya esta es la tercera o la cuarta que hacemos sobre Rusia-Ucrania, un año de la guerra, con dos expertos, Alan Catey, que es un ecuatoriano, que es de las personas para mí que más sabe de esto del continente, y va a estarlo acompañando Paweł Woźny, que es el embajador de Polonia en Colombia, un hombre que conoce perfectamente la geopolítica de todo lo que ha habido entre Rusia y Ucrania a través del tiempo, que antes de ser el embajador acá, tuvo un cargo muy importante, no sé si fue viceministro de Defensa en Polonia, entonces conoce muy bien todo este tema de Rusia-Ucrania y nos van a hablar sobre este tema que sigue después de un año azotando al mundo. Gran parte del aumento del costo de los insumos y de la subida del dólar y todo eso se debe a esta guerra. Entonces vamos a ver un año de la guerra, qué ha pasado y qué perspectivas hay. Esa es nuestra próxima reunión y están todos invitados. Y pues nuevamente, independiente de los problemas logísticos que tuvimos, que no hubo problema porque fuimos hablando de diferentes cosas, agradecerle a Gustavo, le digo así por cariño y aprecio por quien es él, y pues a Antonio José, que tenemos una relación, no digamos de cuánto, Antonio, desde que fuimos compañeros en el Colegio San Pedro Claver en Bucaramanga desde el primer año y nos graduamos juntos y hemos seguido teniendo una gran amistad, ¿verdad? Gracias, Antonio, por apoyarnos, por estar atento, por todo, prepararse para esto. Como moderador tuviste, lo sé, muchas charlas con las personas que más saben de periodismo ciclístico en Colombia y específicamente pues toda la gente que está con RCN. ¿Sí? Felipe y doctor Antonio, yo tengo dos noticas para terminar. Claro, el tiempo es tuyo, Gustavo. Ojo con Germán Darío Gómez. Claro, Darío Gómez. Un ciclista santandereano que va a dar que hablar este año. Ojo. Y el segundo es la gran expectativa que nos deja la recuperación de Egan Bernal. Sí. Tiene reservas médicas todavía y la incógnita es si puede lograr llegar a tener el mismo nivel para poder volver a ubicarse como uno de los mejores ciclistas del mundo. Ahí queda una incógnita. Muchas gracias y me agrada mucho haber estado con ustedes nuevamente. Gustavo, quiero opinar un poquitico sobre lo de Egan, sobre mi conocimiento que tengo. Primero como ortopedista traumatólogo y segundo como su especialista en columna. Las lesiones que Egan tuvo fueron muy severas. Él pudo quedar cuadripléjico, bueno, muchas cosas. Yo personalmente veo muy difícil que Egan vuelva a estar en los niveles que estuvo antes del accidente, campeón del Tour de Francia y todo esto por su problema. A mí antes de empezar la reunión me preguntaba sobre lo de la columna. Yo creo que lo de la columna ya no es problema a mi criterio, ya pegó, ya consolidó, ya lleva mucho más de un año, pero él tuvo una lesión muy severa también en la pierna, en la rodilla, y imagínate, para un ciclista el tema de la rodilla es muy importante. Entonces, no sé, ojalá nos vuelva a dar los triunfos de otro Tour de Francia y todo. Yo personalmente no lo veo fácil, esa parte de la rehabilitación y recuperación para llegar al nivel que tenía antes de ser campeón del Tour de Francia. Pero bueno, veremos que hay sorpresas
estos colombianos, nuestros paisanos son de mucho tesón, gente mentalmente preparada para sufrir y salir adelante. Entonces, esperemos que nos dé sorpresa, pero es severa. No es fácil la recuperación para llegar a esto. Eso era lo que quería comentar sobre Egan. Y Hay bueno, unos mensajes en el chat que vale la pena. Gracias a los doctores Castro, Caicedo y Acevedo por la conferencia y al doctor Jorge Ramírez por mantener este espacio tan interesante, dice el doctor Manuel Galindo. Y este también muy importante, de Manuel Gamboa Serrano, nuestro compañero de colegio, buen amigo, colega también en la Javeriana. Jorge, mil gracias. Siempre recordaré que me trataste una fractura de 2 vértebras consecuencia de una caída en bicicleta y quedé perfectamente. Bueno, esto es con ejemplos concretos. gracias, Manuel, por acordarnos de eso, que fue hace muchos años, yo creo que unos 30, y con todo cariño y verte que siguen montando, pero eso es de lo que le pasa a los ciclistas. Muchas lesiones, sobre todo en el sistema musculoesquelético, en la columna, y los más desafortunados con hematomas cerebrales, subdurales, terminan en procedimientos quirúrgicos, porque es que es un golpe, caída, como yo digo, caída limpia. El deporte, a mi criterio, donde más posibilidades tienen de tener lesiones grandes en el sistema musculoesquelético, el ciclismo. Sí, pero bueno. Muy bien. Son duros. Hola, Jorge Felipe, una sección de agradecimientos. La invitación ustedes de por Cecimín, la gratitud para el doctor Gustavo Castro Caicedo, permitirme estar como coordinador, moderador y trabajar con él desde hace varios días este tema tan interesante. Gratitud para los asistentes, los que intervinieron y los que no. Y también para los profesores Palau, Urrego y Chávez, que me apoyaron para poder contribuir a esta bonita reunión. Gracias, Jorge Felipe. Gracias, doctor Castro. Señor, nuevamente, doctor Castro, José Antonio y todos los participantes. Muy productiva. Y nos veremos en 8 días a las 6 de la tarde con ese tema tan interesante. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Juan Carlos. Extraordinario. Saulito, gracias por la compañía. Felicitaciones, Jorgito. Extraordinario como todo. Bueno, muy Jorge, bien. muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Manuel. Gracias, Jorge. Chao. Bueno, a todos los que nos acompañaron. Descansen. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Descansa uno de verdad con estas conferencias, estas charlas. Mire, Qué yo bien. 2 horas y media que me olvidé de lo que está pasando en el país, ¿verdad? ¿Verdad? Y que es delicado, pero aquí estamos. Estamos pedaleando por Colombia, nosotros, de alguna manera. Exactamente. Vamos por el premio montaña. Bueno, buenas noches. Gracias. Feliz Gracias, Cristina. Cristina, muy amable. Nuevamente. Gracias. Esto es un recordatorio. Bueno, a todos. Muchas gracias. Hasta luego.